libro de San Lucas, capítulo 12. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo el versículo 54. Amén. Al 59. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El tema es el arreglo de cuentas antes de. Dice la escritura, el verso 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor. Y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Tome su lugar, mis amados hermanos. Qué bendición poderlo saludar de esta forma. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y como le estaba diciendo, le damos las gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros. Amén. Porque antes no teníamos este deseo, ¿verdad? Antes nos podían invitar a una congregación y no sentíamos nada. Ahora deseamos estar congregados. Amén. Amén. Deseamos estar con un grupito de personas adorando a Dios, porque conocemos la fe de Cristo. La fe de Amén. Cristo. No nuestra fe, sino la fe de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, como lo venimos hablando por la mañana ahí con algún hermano, hay algo que está interrumpiendo la vida espiritual y la vida moral. La vida espiritual porque ya no hay tiempo, o ya no siento darle el tiempo a mi Señor, hablando de Jesucristo. Moralmente, ya no quiero buscar trabajo, ya no quiero hacer las cosas porque ahora tengo un pasatiempo, tengo un hábito. Entonces hay algo que está interrumpiendo la vida moral y espiritualmente. Esa es la época que estamos pasando ahora. Y hablamos de esa herramienta enemiga de esos juegos electrónicos que son malos, que es necesario estar hablando de esto, no solo por nosotros, sino que por la nueva generación. La nueva generación. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que tampoco comas. Entonces, vemos cómo eso está interrumpiendo las cosas. Son hábitos que nos roban el tiempo necesario. Y por eso, amado hermano, yo quiero hablarle del arreglo de cuentas antes de. Y he utilizado un pasaje bastante controversial para algunos. En cierto sentido, que se puede hablar ahí en ese pasaje lo que pasa después de la muerte, pero no voy a hablar de eso, sino el arreglo de cuentas antes de. Pero antes quiero tomar en cuenta a aquel varón llamado Naamán, un hombre honorable, pero era leproso. Era leproso. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque también
cuando no nos sabemos sostener en lo añadido, también nos interrumpe la vida espiritual. Cuando no nos sabemos sostener en lo añadido, cuando de pronto miramos lo honorable en esta tierra, nos olvidamos que el honorable y el que merece el honor y la alabanza es Dios. Amén. Por lo que nos ha dado. Sí, amén. Pero el no poder sostenernos en eso añadido es el problema de tambalear, de dudar de las cosas. ¿Y por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué piensan cosas vanas? Por eso mismo, amado hermano, porque no se ve el tiempo necesario a nuestro Padre. Desaparece el agradecimiento de corazón, solo el gracias de labio, podríamos decir, de esta forma. Pero esto es para nosotros, para que no nos equivoquemos tampoco. Para que no nos equivoquemos. Porque de pronto vamos a resultar despreciando al grupito de personas con quien nos reuníamos, por irnos a reunir con un grupo grande, porque ese grupo grande es bien acaudalado, y es ahí donde hay una turbación, es ahí donde hay una confusión para todos, tanto para el que sube como el que se queda abajo. Pero el Señor dice que delante de Él se doblará toda rodilla. Amén. Amén. Así es que esa es obra del Espíritu Santo, no nuestra. Es obra del Espíritu Santo. Porque aquel que no quiere doblar sus rodillas, las va a tener que doblar. Va a tener que hacerlo. Por eso usted y yo no nos preocupemos por aquel que ahorita está en ese hábito, que le ha robado la bendición. No nos preocupemos porque va a haber un día que va a tener que doblar sus rodillas. Sí, amén. Necesario eso, hermano. Naamán, un héroe, así lo ponen como un héroe. Y este estaba acostumbrado a recibir respeto. Le gustaba ser respetado. ¿Y saben cómo se sintió mal este hombre? Se sintió bastante mal porque aquel hombre humilde, aquel profeta Eliseo, lo trató como a una persona común, como todos nos tenemos que tratar, hermanos. Común. Eso quiere decir iguales, Amén. sin favoritos. Y Eliseo lo trató como a una persona común. Y aquel hombre orgulloso estaba esperando un trato preferencial. Imagínese usted, un trato preferencial esperaba. Que fíjese que este hombre, cuando llegó a la puerta del profeta, él esperaba que el profeta saliera a recibirlo. Pero el profeta lo que hizo fue mandarle a un mensajero a decirle lo que tenía que hacer. Y eso enojó a aquel hombre. ¿Qué se cree este ha de haber dicho, verdad? Porque aquel hombre ni se quería bajar del carro, hermano. Y Eliseo le da una lección. Y andaba buscando ser sanado. Él le dice que vaya al Jordán y se meta ahí 7 veces al agua. Y él dijo, pero si no tengo mejores ríos allá, pues. Mire, aquel hombre cómo fue humillado por los que estaban más simples, o sea, en la simpleza. Pero mi Señor, ¿qué hay que se meta a que y no va a sanar? Pues, ¿por qué no lo hace? Y eso lo doblegó. Mire, hermano, delante de Dios todo se tiene que arrodillar. Todo. Gracias a Dios porque Él ya me arrodilló a Él. Amén. Amén. Gracias a Dios porque Él ya me dominó para que yo le alabe, Gloria a Dios. para Amén. que yo piense en Él. Gracias a Dios por eso. Y es ahí donde se viene mostrando el agradecimiento verdadero. Bueno, bañarse en un gran río era una cosa
era una cosa en aquel tiempo, pero el Jordán era pequeño y sucio. Pequeño y sucio lavarse ahí en ese río. Eso es lo que pensó Naamán, que con eso él lo hacía indigno. Porque muchos quieren ser tratados, hermanos, con honores. Y para mí, la gloria es para Dios. Cada vez que a ti te quieran dar una alabanza, dale la gloria a Dios. Dice, no, esta gloria es para Dios. Él es el que me sostiene. Él es el que me levanta. Él es el que me protege. Él es el que me alimenta. Así es que la gloria solo es de Él. Y cuando lo quiere exaltar a uno, pues ya usted se dio cuenta, ¿no? Sí. Amén. Y vivamos en esta armonía. Que no se termine. Donde 2 o 3 están en armonía. ¿Verdad? Amén. Allí está el Señor. Cuando están de acuerdo con Él. Entonces la obediencia a Dios comienza, mis hermanos, con la humildad. Con la humildad. Y ser humilde no se requiere ser acaudalado, no. La humildad hay que saberla ver. Debemos creer que el camino de Dios es mejor que el que queremos llevar por nuestra cuenta. Eso es lo que debemos creer. Amén. Los caminos de Dios son los mejores. Volveos a las sendas antiguas y renunciad a esos hábitos malos. Antes de, quizás no entendamos la manera que Dios trabaja en nosotros, pero nosotros tenemos que soportarnos, porque no entendemos la manera en que Dios trabaja. Pero al obedecerlo con humildad, es como recibimos las bendiciones, hermanos. Así es como recibimos nosotros de Él. Porque no lo buscamos con altanerías, ¿verdad? ¿No? Amén. Vemos la cita leída ahí. Como dijo, va, cuando miras la nube, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene, y así sucede, va a llover. Y cuando sopla el viento decís habrá calor, y lo hace. ¿Cómo amaneció hoy el día? Había viento. ¿Y qué hay ahora? Calor. ¿Quién amaneció diciendo hay un aire sabroso, verdad? Pero ahorita ¿qué dice? Hay calor. Y así lo hacen. Pero para decirles que ellos tenían hipocresía, porque sabían distinguir ese aspecto. Sabían distinguir eso. Entonces, ¿por qué no te pones a juzgar mejor tú mismo? En lo que es justo hacer es mejor. Amén. Está dando una comparación. Está diciendo, os fijáis en las cosas que son naturales, que van a suceder. No os fijáis en las cosas que podéis hacer, a ver si son buenas o malas. Date cuenta cómo está esto. Ahora, se sabía discernir el tiempo, pero no lo que Dios dice. No lo que Dios dice. ¿Cuántas dificultades hay, hermanos, que tenemos que arreglar nosotros? Porque no me vaya a decir que no tiene dificultades que arreglar. Yo siempre tengo algo que saldar con mi Señor. Cada mañana, cada vez que despierto. Amén. Un agradecimiento a Él por el despertar de un día más. Date cuenta. Date cuenta, como lo estábamos diciendo en la noche, que nos debemos el amarnos. Sí, amén. Amén. Nos debemos eso. Y no olvidemos eso. Recuerdo un dicho: cuando el río suena, es porque piedras trae. Debemos estar atentos. Debemos estar atentos. Pero ¿cuáles son los obstáculos? De buscar lo verdadero. De buscar mi llenura. ¿Acaso iré porque hay multitud de gente? ¿O iré porque quiero alabar a mi Señor? ¿Estaré en altar porque lo quiero alabar? ¿O porque hay gente acaudalada? ¿Por qué iré? Amado hermano. Sí, por cuántas cosas nos esforzamos. Pero hermano, a lo que más importa, nos vemos que nosotros miramos que hay muchos que
lo hace a un lado, a lo que más importa. La invitación, amado hermano, es juzgad vosotros mismos lo que es justo, dice. Vosotros mismos, está diciendo, juzguen ustedes, examínense Amén. en lo que están haciendo. Juzgar aquí es discernir, meditar y examinar lo justo. Meditar y examinar lo que es justo. Aquí nos está invitando a discernir, pero no. Está nublado, todos corren para no mojarse, ¿verdad? Amén. Hermano, Sí, amén. pero ¿qué vendrá en el fin? ¿Acaso no tenemos que poner cuidado? ¿Acaso no debemos prepararnos para eso? ¿Acaso no dice la Escritura que tenemos que hacer eso? ¿Verdad que así lo dice? Pues esto es lo que me gusta, hablar de lo que está escrito, para que entendamos mejor a Dios y no queramos entendernos nosotros, porque nosotros no nos podemos entender, hermanos. Tenemos que esforzarnos para entender la obra de Dios. Al frente de esas acusaciones, es mejor arreglar las cuentas. Es lo que está diciendo también ahí. Al frente de las acusaciones que hayan, hermano, al frente de la acusación, es mejor arreglar las cuentas debajo del agua o debajo del sol. Y no podemos pagarle a Dios. Pero nos dio espíritu para que le adoremos. Amén. Nos dio espíritu para que le alabemos, hermano. Gloria a Dios. Para que sepamos diferenciar de lo que es el reino de Dios y su justicia y entre las cosas que se añaden. Porque eso es lo equivocado de muchos. Entonces, si usted observa las cosas que trastornan al hombre, puede decírselo. Tu vida en el Señor no tiene que torcerse. Es por eso que le hablamos de las cosas inicuas, para que usted entienda bien el mensaje. Porque hay algunas cosas que tuercen y el que endereza solo es Dios. Amén. ¿Podríamos enderezar nosotros lo que hicimos? No. Si ya lo hicimos, ayer nos tocaron un punto en Eclesiastes. Fíjese bien. Lo que ya está hecho se hizo torcido y ahí está. Pero de Dios es reparar las cosas, hermano. Aleluya. Amén. Él sí puede reparar las cosas. Bendito Porque Dios. me reparó a mí. Sí. Bendito Me Dios. reparó a mí. Ya vio lo que pasó ayer. Bien alimentado. Él repara las cosas. Alabado sea Dios. Tengamos Amén. la fe de Cristo, amado hermano. Entonces, arreglar las cuentas debajo del agua o debajo del sol, acá, amado hermano, es típico del tribunal de Cristo. Entonces, por eso está diciendo, arreglemos las cuentas antes de llegar a los tribunales, al frente de las acusaciones. Eso es que estemos nosotros en amistad, hermano. Y nosotros nos ofendemos muchas veces. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar ser amigos. Sacar aquello que está entorpeciendo la mente. Buscar la amistad. Es lo que tenemos que hacer. En vida, dígame si no es que se arreglan las cosas. En vida. Amén. Así es que antes de, vamos a arreglar las cosas. No importa el que no quiere venir con nosotros, nosotros vamos a él y arreglamos nuestra cuenta. Porque a cada uno le dice, disciernan lo que es justo. ¿Y qué fue lo que vino a hacer él? Dígame, hermano, ¿éramos enemigos de Dios? ¿Sí o no? Sí. Amén. Y él nos podía terminar. ¿Verdad que nos podía terminar? Pero no nos terminó. Nos perdonó. Gloria a Dios. Y hay que imitarlo. Porque el que tiene más fuerzas no quiere perdonar a aquel débil. Entonces el que tiene más fuerzas va a hacer gran acción cuando perdone al débil su ofensa. Pero hay que hacerlo antes de morir. Porque las cosas
se arreglan así, en vida. Yo tengo que arreglarme, hermano. Tengo que arreglármelas antes de ir a la tumba. Antes de ir a la tumba. ¿Para qué? Para morir en paz. Y unos a última hora andan ahí queriendo ponerse a cuentas y ya no les da tiempo, hermanos. Ya no les da tiempo. Y entonces resultan aquellos que les gusta el legalismo, decir, ah, lo logró, lo logró. No lo sabemos, Dios lo sabe. Amén. Dios lo sabe. Entonces, ¿cuál es la palabra que se usa cuando alguien muere, hermano? ¿Cuál es esa palabra que se usa? Descanse en paz, dice. Amén. Esa es la palabra. Cuando alguien muere, descanse en paz. Pero hermano, si no arregló su situación, ¿dónde despertará? Discernamos las cosas antes de. ¿Dónde va a despertar si no arregló la situación? Si todos los insultos al Señor, que insultar al Señor es insultar al prójimo. Entendamos. Por eso nosotros tenemos que amarnos de verdad. Por eso. Amén. Pero lo que se ve, división por la honorabilidad, ¿verdad? Por no mirar al Señor. Por eso, por ver las cosas añadidas que nos dividen, hermano. Y por eso el ministerio, mire, yo he venido sintiendo, el justo por su fe vivirá. Nuestro ministerio. Lo he venido meditando, el justo por su fe vivirá. Amén. Así es que, aunque con 2, aunque con 3, alabaremos al Señor. Y si Amén. no con 2 ni con 3, pues solo yo. Amén. ¿Y qué hay? ¿Acaso buscamos rivalidades porque otro no quiere adorar? Como otros se enojan, no. Es que el agradecimiento que yo tengo es el agradecimiento que yo tengo. ¿Cuál es el agradecimiento suyo? ¿Tiene espíritu para que adoremos juntos? Pero si hay espíritu del mundo, no podemos adorar juntos. Uno está aquí y el otro no. Pero es lo que dice la Biblia. Uno se irá y el otro se quedará. Todo es escritural. Señales las hay en cuanto a la venida del Señor, ¿verdad? Señales hay. Pero seguro es que hay quien aquí y ahora está el banquete del Señor, pero se presenta algo más reluciente y grande, y este es capaz de abandonar lo verdadero diciendo, pues Dios está en todo lugar, aunque haya dejado plantado su hermano, y se va. Pues Dios está en todo lugar. Lo siento, porque si no hay acuerdo, ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Entonces por ahí andan los predicadores ambulantes, sacando personas de una iglesia para llevárselas a su congregación. Entonces eso es un grave problema, gravísimo. Pero antes de, mejor arreglemos las cuentas con Dios, fijémonos en eso. Amén. Dirá usted, pero si ya arreglamos las cuentas, ya el Señor me perdonó. Las personas piensan así y por eso no ven prudente la doctrina del perdón. De que cada momento yo le digo, Señor, perdóname. Y cada momento le digo, gracias, como dice ese canto, no me deja claudicar. Amén. Qué tremendo. Él no me deja que le falte, porque yo no puedo hacer nada, hermano. Esas son las ventajas de seguir a Dios. Esas son las ventajas de la obediencia. Esas son las ventajas de la humildad. Amén. Dios nos cuida. Dios hace por nosotros. Gloria a Dios. Amén. De Dios. El asunto es que a veces nuestro corazón se ancla al placer del mundo o al deseo del mundo en que estábamos, que no sabemos disfrutar, porque lo que disfrutamos, en lugar de darle gracias a Dios, nos aparta. Podemos decir, aquello que espere, porque ahorita mi gratitud está en adoración, Amén. en oración.
en escuchar la instrucción y después aquello que tengo que disfrutar. Amén. Aleluya, hermano. Amén. Dios pues habla por medio de su palabra. Vamos a Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo alaba, hermano? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 14. Gloria al Señor. No tenemos que irle a un pueblo. No. Tenemos que ir a la adoración, aquí y allá, donde el Espíritu nos doblega. Entonces dice el verso 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, ¿te das cuenta cómo se endurece el corazón? Porque estamos hablando entonces a la iglesia. ¿Cómo puede endurecerse el corazón cuando es invitado a hacer las cosas de los malos hábitos? Y se puede ir viciando poco a poco hasta que caen las cadenas, cae encadenado. Y solo Dios lo puede liberar. Sí, amén. Solo Dios. Y por eso los chicos de hoy que están en la iglesia tienen que tener cuidado con esas cosas electrónicas que están matando espiritualmente y desviando moralmente a las personas. Amén. ¿Verdad? Porque ya no están en casa, ya no quieren trabajar, ¿verdad? Solo quieren pasar en eso. Y ese es su pasatiempo. Bueno, es propio del hombre esconder el error. Es propio. O pasarlo por alto. Pero si juzga lo que es justo, entenderíamos el verso anterior de este pasaje. Mire lo que dice el verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso Dios me alcanzó con su misericordia, porque he reconocido que soy un vil pecador delante de Él. Amén. Alcanzo misericordia. Y a esa misericordia, amado hermano, tenemos que ir a la compasión de nuestro Dios. Amén. Juzgad por vosotros mismos, dice, lo que es justo. ¿Y qué es lo justo? Mi obediencia a Dios. Ahora, lo secular tiene este principio prudente. Si algo fracasa, tiene un plan A o un plan B. Pero yo me fijo que Dios ordena los pasos del hombre. Ahí me fijo yo. Es Dios el que ordena los pasos del hombre. Por eso, sea que Él lo haga que se arrodille o se arrodilla porque tiene deseos. Pero es Dios el que ordena los pasos del hombre. Entonces, el problema es rechazarlo, pero en tal forma está la disciplina donde el hombre puede entender. Dios repara lo torcido. Dios lo repara. A mí la disciplina me dolió mucho. Pero es lo que agradezco a Dios. Más agradecido estoy con Dios. Porque la disciplina me dolió bastante. Amén. Qué triste es buscar ayuda y no encontrarla, ¿verdad? A mí me dolió mucho. Y por eso no me quiero desprender del brazo del Señor. Ahora, yo soy una evidencia de que Dios ordena los pasos del hombre. Soy esa evidencia, porque Dios cada día ordena mis pasos. Y deberías pensar así, que Dios ordena tus pasos. Es Dios. Nosotros todo lo que tocamos, ¿no es cierto que lo arruinamos? Nosotros arruinamos las cosas. ¿Sí? Después venimos buscando ayuda. Buscamos ayuda. Gracias a nuestro Dios que nunca se niega al que de corazón viene. Nunca se niega al Señor. Cuando usted mira a muchos buscando esa ayuda, pero la buscan no adecuadamente, por estar anclados a las cosas añadidas, por eso no se busca como es.
Debemos estar preparados, hermanos, para ganar el examen. Esto es de ganar el examen. Le pregunto, ¿por qué salieron libertadores? ¿Por qué encontramos libertadores en el Antiguo Testamento? Porque el pueblo cada día o cada poco hacía lo malo. Por eso se levantaron libertadores. La misericordia de Dios los levantaba un libertador, porque ellos caían cautivos, necesitaban ser liberados, y el Señor levantaba un libertador. Y eso nos suena que Dios nos levantó a nosotros un único libertador para siempre. Amén. Para que ya no caigamos. Amén. Y si ahora alguien cae, ¿qué dice la Biblia? Usted lo sabe, abogado tiene. Amén. ¿Te das cuenta? Cómo las cosas hay que irlas viendo detenidamente para ir sacando nuestro alimento puro, ¿verdad? Entonces es claro, el que hacía lo malo, o cada poco hacía lo malo, y caía en manos enemigas. ¿Y por qué habían profetas, amado hermano? ¿Por qué Dios levantaba profetas? Para decirles, dice el Señor, que vas a ser un exitoso en esa tierra. Para eso les levantaba profetas. Para decirle, dice el Señor que vas a prosperar de esta forma. ¿Para eso les levantaba profetas? No, les levantaba profetas para decirles, habéis fallado, arrepiéntete. Amén. Para eso les levantaba profetas. Amén. Que les decía, los profetas les decían la verdad. He aquí dice el Señor que no sanarás porque confías con dioses equivocados, le dice. Y eso pasaba. He aquí dice el Señor, volveos, dice, ¿verdad? Aquí dice el Señor, arrepentíos porque habéis hecho esto. Pero, ¿cómo torcieron las cosas los hombres, verdad? ¿Cómo tuercen las cosas para decir, dice el Señor, y hablar de prosperidades? Está torcido. Y ese es el punto inicuo. Había profetas para decirles que habían fallado. Se lee así, dice el Señor, en varias ocasiones, ¿verdad? Dice el Señor. Ahora, el ministerio profético tenía un objetivo, según lo que yo le estoy diciendo, o según lo que entiendo. Tenía el objetivo para que el pueblo de Dios tomara el plan de salvación, porque eran llamados a ser salvos. Y se les decía sus errores. Esto es lo que está pasando, esto es lo que está equivocado. No tienes que hacer eso, vuélvete a mí para que seas liberado. Eso es lo que está apuntando el sentido o el ministerio profético de lo que se habla. O sea, que el objeto era que se entendiera el plan de salvación. Pero algunos se aprovechaban, aunque no es para ellos, o muchos se aprovechan, aunque no es para ellos ese ministerio, para hacer declaraciones de éxitos y prosperidades. Para eso están tomando el ministerio profético. Apuntó, ¿verdad? Para ver el punto de salvación. Ahora el profeta de hoy predica la palabra de Dios. Amén. Amén. No su palabra. Porque el profeta de Dios ha de ser mentiroso. Cuando dice el Señor esto, y es profeta mentiroso. Porque la profecía es la que ya está dicha. Amén. Ahora, yo he leído que cada vez que el pueblo se desviaba, Dios también les levantaba un profeta. Y después de levantar un profeta, también les levantaba un libertador. Y le decía, en tus manos entregaré, los entregaré en tus manos, les decía, ¿verdad? Yo siempre levantaba algo. Qué bonito es entender, ¿verdad? Amén. Amén. Les levantaba un profeta y les decía que no estaban haciendo bien. Pero ¿qué pasaba? Mataban a los profetas. Los mataban. Pero ¿a quién le gusta que le digan los errores y sus verdades, hermanos? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta eso. Pero el Señor se los decía. El Señor se los decía. Hoy tenemos la palabra de Dios y a Jesús ya no pueden matar, ¿verdad, hermanos? Es el profeta nuestro. Profetizó y va a venir por nosotros porque lo dijo y vendrá. Cumplirá su promesa.
Entonces ya a Jesús no pueden matar. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos, y a su tiempo segaremos. Vamos a Proverbios 24, ahí están unas horas atrás. Amén. Proverbios 24. Y leemos el verso 17. Estamos hablando de esto, de que antes de arreglemos las cuentas. Dice el 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Miren lo que pasó. Ya ven ustedes. Miren, empezamos. O se empieza. Lo está diciendo, cuando cayere tu enemigo, no te alegres por eso, no te regocijes. ¡Ah, ¡qué bueno! No hagas eso. Hay que ponernos a cuentas con Dios. Mire lo que nos está diciendo ese programa. Amén. Si él tropieza, si tu enemigo, y si dice que es tu amigo, aunque sea tu amigo, aunque sea el amigo, le desean el mal. Pero aquí está hablando del enemigo, dice. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón porque tu enemigo tropezó, dice. Míralo en compasión. Míralo en compasión. Todas esas son las razones de también mis actuaciones, de decir, no, párense. Hay que tener paciencia, Dios arreglará las cosas, Dios las va a reparar. Amén. Y hay que tener paciencia porque tener paciencia es esperar. Y cuesta que llegue a veces, ¿verdad? Amén. Esa espina que no me quiere salir, ya va a salir. Dios va a arreglar las cosas. Sí. Si tienes algo con tu hermano, reconcíliate, porque eso conviene más. Conviene más. Reconciliarse es restablecer la amistad. Hermanos, no se puede vivir en la cárcel de los celos, ni de las peleas, ni de las soledades. No se puede vivir ahí. Hay que salir de ahí. Rompamos el hielo y cuidemos la mesa, porque en la mesa también se ven las divisiones. Porque unos hablan una cosa, otros otra, y ya parece aquella reunión donde están tomando alcohol. Cada quien en su mesa habla lo que quiere con voz alta y no se le atina quién es quién. Hablemos siempre de lo mismo en la fe. Hablemos siempre de lo maravilloso que es Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero se le está dando gracias a Dios. Y luego, como allá se escuchaban las otras canciones, hermanos, así no es. Tomemos en cuenta. Tomemos en cuenta. Restablezcamos la amistad cuando tengamos problemas con alguien. Cuando alguien nos haga un problema, restablezcamos la amistad, porque eso es mejor. Éramos enemigos de Dios, podía Él terminarnos, pero Él dispuso la reconciliación. Él quiso ser nuestro amigo Aleluya. cuando Él podía acabarnos. En lugar de terminar en tragedias, mejor es buscar la reconciliación, hermano. Amén. Antes de que te lleven al tribunal, dice, mejor arregla tus cosas. El pueblo presenció plagas, ¿sí o no? Sí, amén. El pueblo presenció las plagas y la Escritura muestra las plagas postreras. O sea que hay plagas. La Escritura dice de plagas postreras. Vamos a Apocalipsis 15. Ya casi vamos a la recta final del tema. Apocalipsis 15, versículo 1. Amén. Estamos allí. Amén. Bendito el nombre del Señor. Dice el versículo número 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Plagas postreras, quiere decir que hubieron primeras, ¿verdad? Entonces, los juicios se verán en aquellos que no quieren arrepentirse. Ahí se van a ver los juicios. A pesar de todas las cosas de sufrimiento que en obligación pasan, porque obligatoriamente tienen que pasar el sufrimiento, hermano. Como algunos obligados a estar en la cárcel, ¿verdad?
obligados a estar ahí. Entonces, el objetivo del demonio, ¿cuál es? Y todos conocemos matar, hurtar y destruir, pero acá vamos a decir, el objetivo del demonio es destruir, distorsionar o impedir la relación con Dios, y usa los entretenimientos. Entonces ahí está interrumpiendo la relación con Dios. Sí, amén. Hermano, ¿a cuántas cosas tenemos que renunciar por nuestra relación con Dios? ¿Y acaso nuestra relación con Dios solo es Dios está conmigo, aquí está Dios conmigo, yo temo a Dios? ¿Verdad? Eso no es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es darnos algo. Y nosotros lo adoramos. Amén. Nosotros le pedimos a Él. No nos desprendamos. Mire, hermano, lo vamos a poner en esta forma. Humanamente, si hay alguien que te está alimentando todo, ¿verdad que cuidas que no separarte de él, verdad? Ah, no, yo aquí me voy, porque ahí está todo. ¿Y quién es Dios, hermano? Él nos da todo. Sí, aleluya. No nos desprendamos de Él. Y desprenderse de Él es fracasar, es fallarle. Pero Él es lleno de compasión, lleno de misericordia, que mientras estemos con vida, vamos a arreglar las cuentas para despertar en algo mejor y no despertar en otro lado donde no queremos ir. Entonces, los entretenimientos impiden la relación con Dios. Y no solo la relación con Dios, y moralmente impiden que labores bien en esas labores cotidianas. Están impidiendo también tus buenas relaciones. Porque el enemigo su tratado es destruir, ¿verdad? O sea que aparentemente en el mismo mundo estaba dándonos cosas bonitas, pero lo que estaba haciendo era destruyéndonos. Porque entonces, el entretenimiento es para distorsionar. Sea que esté sin Cristo o con Cristo. Sin Cristo, ¿en qué trastorna? Lo jala para hacer otra cosa allá, una cosa allá, otra allá, pero no buena, aparentemente buena. Y tenemos que cuidarnos de eso. El entretenimiento se convierte en un hábito que llega a ocupar hasta el tiempo que le corresponde a Dios. Y mire, hasta la comida interrumpe. Ya el hombre no sabe qué come. Por eso yo he sido muy enemigo de aquellas personas que están en sus celulares con un su Tortrix o un su chicle, su masticar. Imagínese usted. Pero son cosas que uno se fija. Cuando en el alimento también estamos, ¿verdad? Mi plato, ¿por qué no como primero? ¿Cuántos microbios, hermanos? ¿Cuántos microbios hay ahí, verdad? Y podemos decir tantas cosas de esto, pero lo digo, hermano, para que usted se cuide y le ponga atención a las cosas del Señor. Si el Señor te sirve, vas a recibir con agrado, ¿verdad? Con agrado. Un entretenimiento llega a ser pecado vicioso. Vicioso. Y esa es la razón de no avanzar moral y espiritualmente. Porque el vicio puede más. Existe la apariencia. Y esa apariencia refleja la distorsión de espíritus malos. Pero como dice, la dureza del corazón es terrible. Pase lo que pase, no se arrepiente la dureza del corazón. Mire lo que mire, porque todo lo que vea lo que pasa, ¿verdad? De toda clase de males pasan, pero no se arrepiente. No hace por ponerse a cuentas. Explota un volcán, se muere mucha gente y no hace por arrepentirse. No hace por hacerlo. El llamado a la salvación está vigente, mis amados hermanos. Vamos a abrir Mateo 24. El llamado a la salvación está vigente.
Entonces, ¿pero qué es lo que más se está multiplicando? Por la razón de que mire cuántos hay en las iglesias. Mire, pero no vaya a ser que sea el profeta que profetiza las prosperidades, porque eso se llena, hermano. Eso se llena. Por eso el justo, por su fe, vivirá. Entonces dice el 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. ¿Quisiera ser usted un instrumento para multiplicar la maldad? Renuncia a esos entretenimientos, hermano. Renuncie. Porque no quiero ser instrumento para multiplicar la maldad. Amén. Se multiplica la maldad y el amor se enfría. Todos están, unos en sus entretenimientos y pocos en la iglesia. Por eso el Señor dijo en su palabra, muchos son los llamados. Y yo quiero estar, bueno, ¿cómo es? Muchos son llamados y pocos los escogidos. Yo quiero estar en los escogidos y no en los llamados. Amén. Amén. Ahí quiero estar. No sé dónde escuché eso y me gustó. ¿Verdad? Yo quiero estar en los escogidos y no solo en los llamados. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Por ahí la vi y dije, de veras, yo gracias porque estoy entre los escogidos. Aleluya. Y eso se ve por el deseo de uno. Porque mire, qué bonito es sentir trabajar en el Señor sin intereses, ¿verdad? Eso es precioso. Es ahí donde se siente la bendición. ¿Cuántas señales hay? ¿Cuántas señales hay en cuanto a la venida del Señor? ¿No cree usted que nuestro corazón debe ser blando? Cosa que llega al que tiene temor de Dios, pues el que endurece el corazón cae en el mal. Esa es la razón de que muchos no están en la iglesia en este momento. Porque su corazón está duro y caen en el mal. Caen en la desgracia. Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Vamos a tomarlo acá como referencias, nada más, porque explicar todo esto es exhaustivo y el tiempo no lo tenemos apropiado para esto. Pero a lo que entendemos, hermano, dice el verso 20 al 21. Y otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, a pesar de todo lo que miraron. Y no se arrepentían. Seguían edificando a los Baales, ¿verdad, hermanos? Lo seguían haciendo. Qué importante es ver ahí. Dice que, y los otros hombres que no fueron muertos, tomemos la referencia, ni aún así se arrepintieron. Es decir, hubo una tragedia y muchos quedaron vivos, y aún así no se arrepintieron. Siguieron en sus maldades, porque el corazón de ellos era duro. Gracias a Dios que ha ablandado mi corazón. Amén. Amén. ¿Ya? Y no se arrepintieron, porque estaba diciendo que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Mire, esos por esos huevos eléctricos, ¿verdad? Es peligroso. Yo veo como una adoración a Satanás. Así lo veo. Porque no tiene nada bueno. Yo veo cómo cambia la mente de los muchachos, de los hipotillos, como dijo el salvadoreño. Cómo cambia la mente. Ellos estábamos viendo, dice, un patojito, aquellos grandes gritos, tiernito, ya en el estómago está haciendo aquellos grandes gritos. Tremendo. Muchos no lo ven. Esto es serio. Pero esto es serio. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Siguieron. Lo que leímos, tomémoslo como referencia de lo que un corazón duro puede hacer, que no se arrepiente, hermano. Un corazón duro que no se arrepiente. Mire lo que mire. Pase lo que pase.
Y como solo quieren oír mensajitos así, mira que Dios está a tu lado, ten fe. Esas oraciones, nada más, pidiendo oraciones y nunca obedecen a la palabra de Dios. Hermanos, todo tiene que ser en obediencia. Y dice que las demás cosas serán añadidas, ¿verdad que así dice? Si supiéramos entender eso. Porque ahora el pastor le tiene que decir a la congregación, unámonos en oración por esto, y no importa cómo está la congregación. En lugar del pastor estar clamando por todos. Qué terrible situación. Y no estamos diciendo que no podemos orar unos por otros, porque de seguro en sus oraciones me menciona a mí. Yo pienso que arrepentirse es costoso, hermano. Es costoso. Pero esa es la función del Espíritu Santo, convencer de pecado para hacer abundar la gracia. Es cuestión de tomar la decisión a cualquier precio, hermano. Es decir, aborrecer hasta lo que más me atrae por seguir a Cristo. Pero arrepentirse es costoso. Yo no puedo arrepentirme a menos que Dios me dé su Espíritu Santo. A menos que yo diga que entre el Espíritu Santo en mí y entra y yo me puedo arrepentir de verdad. Pero aún así solo me arrepiento de no haber ido a la tienda porque ahí estaban dando cosas buenas y yo no fui y me lo perdí. De eso sí me arrepiento. Arrepentamos de nuestros pecados de corazón. Amén. Ahora, hoy hay un solo libertador. Es un abogado para el que quiere venir a él. Esto es para la iglesia. Renovarse de día en día es limpiarse a cada instante. Eso es. En los entretenimientos no habrá cambio. En la escritura se escucha el sonar de las piedras, hermano. Escaparán de las piedras los que siguen a Dios. Amén. Arreglar las cuentas antes de significa, terminamos ahí en Lucas 21, verso 28. Ahí terminemos. Lucas 21, ahí terminemos. Significa arreglar las cuentas, mire pues. Arreglar las cuentas antes de significa Lucas 21, 28. Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Te pregunto, ¿estás alerta? ¿Estás alerta ya? Nada de pleitos, ni de venganzas, hermanos, solo reconciliaciones. Esto quitará las tristezas y la armonía de Dios permanecerá. Amén. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano.